Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de agosto del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28b al 36. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que habían visto y oído, diríamos, ¿no? Vamos a agregar un poquito un pasaje anterior. Acá se nos dice al comenzar el relato de por parte de Lucas, 8 días después. Claro, 8 días después que el Señor había sido reconocido por Pedro como el Mesías y que había anunciado también su pasión. Y había dicho que no muchos de los que estaban ahí gustarían la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su gloria. Y acá lo vemos a Jesús, transfigurado. Lo están viendo Juan, Pedro y Santiago. Siempre hablamos a propósito de estos 3 apóstoles, tienen una característica muy particular cada uno de ellos. Pedro es la cabeza del cuerpo apostólico, por así decirlo. Santiago, el primero de los apóstoles en morir mártir, murió en Jerusalén. Y Juan fue el último en partir de los 12 apóstoles. Y previamente había recibido de parte del Señor el Apocalipsis, la revelación final. Bueno, aquí vemos al Señor subiendo a orar al monte. Y mientras lo estaba haciendo se transfiguró. Hablamos de la transfiguración. Algo que va más allá de la comprensión de la mirada visual. Sí, tenemos que entender espiritualmente estas cosas, lo sabemos. Y en ese nivel ya de crecimiento espiritual vamos a entender esta transfiguración del Señor. El Señor lo vemos glorificado en gloria. Todo ese itinerario que recorrió nuestro Señor, ese éxodo que hizo, el éxodo inicial, vino del Padre al mundo, ahora va a partir del mundo, el éxodo segundo, va a ir a la gloria final, va a ser glorificado con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, pero previamente va a hacer muchas cosas. Va a gustar la muerte por todos nosotros, va a ser crucificado, muerto, sepultado, va a resucitar el Señor, va a ascender a la gloria. Y en ese carácter vamos a entender, si seguimos el camino del Señor, vamos a entender todo esto porque lo vamos a encarnar y vivir, y vamos también a contemplar la gloria y ser partícipe de la misma gloria que el Señor nos adelanta en esta transfiguración. Así como le acontece a Moisés y a Elías. Fíjese, ven al Señor, su rostro radiante como el sol, dice Mateo, deslumbrante realmente, ¿no? Y sus vestiduras también,
rutilantes vestiduras de luz. Y el misterio de la piedad es este, hermanos, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. De la misma gloria que ahora contemplan Moisés y Elías, de la cual participan y en la cual despiden al Señor que viene a hacer por ellos todo lo que en ellos está escrito. Así entendemos que conversaban con Jesús. Jesús había venido a hacer todo aquello que ellos, desde la primera alianza y desde la profecía, habían hablado a propósito de Jesús. Ahí se cumplía. Ahí aparece la voz del Padre, ya directamente. La nube cubre a los discípulos que están contemplando la figura del Señor transfigurado y se oye una vez más la voz del Padre celestial. Fíjese, la nube, la voz del Padre, la presencia de Dios, que todavía los cubre con su sombra, todavía no está para ellos y para ninguno mientras estamos en este cuerpo todavía manifestada en plenitud la plenitud de la gloria de Dios que es en Cristo Jesús y de la manera en que lo están contemplando ahora. Por eso cuando Pedro dice, al ver que ya ha cumplido todo lo que habían anunciado Moisés y Elías, se retiran y queda solo el Señor y la voz del Padre dice, este es mi Hijo, a él escúchenlo. Entonces Pedro dice, qué bueno que es estar aquí. Claro que es bueno. Quería hacer 3 carpas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el relato, no sabía lo que decía. Claro, estaba trascendido el tiempo de la carpa ahora. Ya una vez que ingresemos en esa contemplación de la gloria y finalmente participación de la misma, entonces se acabó el itinerario por el desierto. Ya estamos ingresando a través de la oración. La oración nos escucha el Señor en la oración. Está con nosotros. Así como estaban Moisés y Elías con Jesús. Pero después queda el Señor solo y a Él tenemos que escucharlo. Es tiempo de escucharlo, hermanos. Y hacer como Él nos dice. Para recorrer finalmente el mismo itinerario que recorrió el Señor. Vida de cruz, sí. Por la cruz a la luz decimos sí. Muerte de cruz, sí. Sí puede ser también. Pero resurrección final. Y resurrección para la luz, para la gloria, para la contemplación final y participación definitiva con este Jesús transfigurado y glorificado. El Señor ha sido recibido arriba en gloria y el Señor nos recibe a todos aquellos que lo seguimos fielmente arriba en gloria también. La misma gloria que está en Él la participa con cada uno de aquellos que fielmente lo seguimos. Ahí va a ser el lugar de Pedro, de Santiago, de Juan, y en ellos sí figuramos a todos aquellos que siguen fielmente al Señor, en todos los tiempos y de todos los lugares. El destino del hombre es la vida, y esta vida en gloria como Jesús la ha recuperado para todos nosotros con el mismo amor con el que nos amó desde el principio, y por el cual nos hizo imagen y semejanza suya, imagen y semejanza de Dios, Él que era en el principio la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, ahora está con nosotros para llevarnos precisamente al principio del cual partimos y en el cual hemos finalmente de ocupar el lugar que Dios ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Ahí estaremos bien, ahí podremos decir verdaderamente qué bien que es estar aquí, en la plenitud de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que como bien dices, ¿no? Estamos para ser imagen y semejanza de Dios. También esa transfiguración ocurre en nosotros cuando seguimos el camino del Señor. Y claro, es que es finalmente lo que hace el Señor.
lo que hizo ya por todos. Y sigue haciéndolo siempre y lo seguirá haciendo en todos aquellos que verdaderamente lo creen, lo reciben y lo siguen. Hacen como el Señor nos dice, como hicieron Moisés y Elías. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de luz, tu espíritu de vida, tu espíritu de gloria, Señor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.